Creo que lo correcto es simplemente limitarme a contar mi experiencia, aunque es algo que he vivido y que inevitablemente te transforma. Sigo y creo que seguiré sin entender muchas cosas de lo que he visto. Y es para mí, a la vez, algo tan revelador como generador de preguntas, porque es claro para mí que hay realidades que nos acompañan y que no vemos, pero que, sin embargo, están allí. No puedo dudar de nada de lo que vi, porque al comienzo de mi experiencia cercana a la muerte, se ha dado una situación totalmente inesperada para mí, increíble, impensable, y es el haberme visto desde fuera, tal como relatan muchas personas. Esto es algo que me costaría aceptar si no hubiera tenido este privilegio de haber podido ver estas cosas con mis propios ojos. Yo he visto todo lo que ocurría allí en la sala de operaciones y esto ha quedado también plasmado en la mente de todos los que han estado allí, pero estoy segura de que no hay manera de que a ellos haya podido cambiarlos interiormente como ha ocurrido conmigo. Concretamente, estaba muy enferma, con una enfermedad extremadamente rara. Yo tenía 16 años en esos momentos y se me había detectado un cuadro de feocromocitoma. Esto es una especie de tumor y tuvo que transcurrir un periodo cercano al año antes de que los médicos pudieran incluso entender el motivo por el cual estaba enferma y se decidieran entonces a operarme. Lo que ocurrió luego es algo que no puedo decirlo de otra manera. Es ahora el centro de mi vida, aunque no comprenda por completo lo que ha ocurrido. Estando en la mesa de operaciones, recibí la anestesia y esta me hizo efecto de manera muy rápida, pero sin embargo, en lugar de haber perdido la conciencia, me encontré como colgada encima de la sala de operaciones, viendo todo desde arriba, pudiendo ser testigo de cada detalle que luego ha podido ser comprobado, incluso las cosas que no podía entender por no saber las cosas que lógicamente los médicos pueden entender. Pero yo estaba allí encima de todos ellos, estaba justo debajo de unas grandes lámparas y aunque estaba a unos 2 metros de altura, en realidad todo me parecía diferente. No puedo describirlo de una manera exacta. Parecía que estaba en realidad mucho más alto, casi como si estuviera viendo todo desde la cúspide de una catedral, pero en realidad el techo tenía tal vez algo menos de 6 metros de altura. Aún así veía todo extremadamente claro y en detalle. Pude ver cómo casi inmediatamente de que retomé la conciencia, pero fuera de mi cuerpo, el cirujano principal se asomó a la habitación y comentó algo como: la niña ya se ha dormido. Esto lo sorprendió porque la anestesia hizo efecto de forma muy acelerada. Cualquiera podría pensar que todo lo que alguien puede ver en ese estado es simplemente algo como un sueño o una alucinación, pero partiendo de que la anestesia era total, aún así, luego pude comprobar que todo aquello que vi es exactamente lo que pasó. Recuerdo ver desde la altura cómo todo comenzaba a organizarse
allí adentro. Veía a varios médicos, había algunos aprendices y estudiantes quienes habían venido a ver la operación porque esta era extremadamente rara y en el país del cual procedo solo 1 o 2 personas se enferman con este tipo de enfermedad anualmente y lamentablemente sus expectativas pueden ser bastante malas porque tal vez 9 de cada 10 personas mueren incluso sin ser diagnosticadas. Así que supe que había tenido mucha suerte. Mientras estaba inclinada observando mi propio cuerpo, esperando el comienzo de la operación que iban a hacerme, comencé a percibir el mundo, todo lo que me rodeaba, de una forma muy particular y diferente, porque a pesar de todo aquello que era tan extraño, en realidad yo sentía una paz interior muy profunda. Sentía algo así como un gran alivio y estaba observando mi cuerpo allí debajo, dormido, totalmente inconsciente, pero yo estaba fuera de él y tuve esta clara sensación de que, aunque sabía que ese cuerpo era yo, en realidad no lo era. Yo no era ese cuerpo. Sentí como de una forma muy natural entender que mi cuerpo era como una máquina, algo prestado por un tiempo, una máquina con la que debía hacer algunos asuntos. Me encontraba entendiendo que mi personalidad en realidad constaba de varias partes, y una de ellas es la que había dejado en este momento, mi cuerpo, y representaba mi edad, mi nacionalidad, mi sexo, la apariencia exterior, pero en realidad yo estaba bien porque seguía habitando las otras partes. No sentía ningún tipo de pena o lástima por ese cuerpo allí estirado entre varias máquinas, ni sentía ningún tipo de apego por él. Era como si se tratase de una prenda de vestir que estaba gastada y me la había quitado. Todo el tiempo, mientras miraba lo que ocurría en el quirófano, sentía también las emociones de las personas de manera individual. Podía percibir esas emociones que estaban abrumando a todos, porque comprendí que lo que ocurría ahí era una situación extremadamente tensa. Pude ver que enseguida se había reunido el equipo de operaciones, que constaba de 3 cirujanos. El cirujano principal ya era una persona anciana, un profesor que supe que tenía 67 años en esos momentos, y él había realizado una operación de este tipo solo en su juventud. Luego, todos los demás no tenían ningún tipo de experiencia con mi rara enfermedad. Entonces vi que un momento antes de comenzar, todos los participantes y también los observadores se vieron muy afectados por la gran tensión. También había gran expectativa y miedo. Recuerdo que por varios segundos todos estuvieron en completo silencio y sin hacer nada. Y después de eso, el cirujano principal hizo una incisión en la piel de mi cuerpo. Yo podía verlo todo. El tumor estaba ubicado en la glándula suprarrenal izquierda y mi cuerpo estaba volteado sobre su lado derecho y estaba amarrado para que no se moviera. Recuerdo estar observando ese corte gradual de los tejidos de mi cuerpo y cómo llegaban cada vez más profundo hasta el momento en que la glándula suprarrenal quedó expuesta. La tensión en ese momento
creció de manera inmensa. Podía percibir la tensión que había en la sala de operaciones y por un rato el profesor estuvo observando la glándula sin tocarla. Yo entendía perfectamente lo que estaban sintiendo. En realidad nadie sabía lo que podía pasar. Ellos esperaban que el toque liberara una gran cantidad de hormonas en mi cuerpo. Y en principio la glándula es pequeña y sobre ella se apreciaba una pequeña supuración, una sustancia, y se suponía que ese era en realidad el tumor, una pequeña formación sobre él, y la intención inicial de los médicos era cortarlo. Luego resultó que todo el núcleo de la glándula se había transformado en un tumor y este había rasgado un poco la envoltura de la glándula, lo que hizo que saliera hacia la superficie. Finalmente vi cómo el profesor había decidido cortar y sentí la gran tensión de mucha gente en el quirófano. Sin embargo, yo estaba perfectamente en paz. Esto es difícil de aceptar, pero comprendes que el cuerpo no es más que una máquina que estás usando mientras estás aquí. Recuerdo que en el momento en que el bisturí tocó la glándula, hubo una gran tensión en el ambiente y los temores que muchos podían tener allí habían quedado justificados. En aquel mismo instante fue como si el tiempo allí se hubiera detenido repentinamente y yo era extremadamente consciente de todo, mucho más que cuando alguien está en el cuerpo físico. Diría que sucedieron muchas cosas de forma simultánea. Sentí, por un lado, la ola de pánico que invadió a todos y en el mismo momento pude escuchar el agudo silbido del aparato que medía el ritmo cardíaco. Sentí cómo hubo un cambio de energía en el ambiente, algo que tal vez no sería perceptible para las personas, pero en ese estado espiritual yo podía sentirlo. Hubo un cambio en la atmósfera del lugar. Fue algo casi como un relámpago de energía y fue el momento en que todos los que conformaban el equipo de operaciones se apresuraron a hacer algo. El tiempo cambiaba de una forma completamente antinatural para lo que entendemos. Yo sentía que se alargaba casi tanto que parecía estar viendo un cuadro fijo en el que las personas estaban algunas con sus manos entrelazadas porque se estaban pasando varias cosas y trataban de hacer algo con ellas. En ese momento recuerdo sentir una poderosa succión en mi espalda, una sensación de ser absorbida desde el lugar donde anteriormente estaban esas lámparas en la sala de operaciones. Esta succión fue algo tan poderoso que no pude hacer nada contra ella. Aunque puedo decir que lo intenté resistirme a esa especie de succión que me llevaba hacia arriba. Y en el momento en el que fui succionada, el tiempo se puso nuevamente en marcha, pero ahora había cambiado y en lugar de ser algo muy lento, todo se había transformado en una velocidad muy rápida, como si todo se hubiera puesto nuevamente en marcha. Empecé a ser consciente de todo lo que pasaba allí. Todo era caótico, había pánico allí abajo, podía escuchar los gritos, pero esto fue casi como percibirlo a velocidad aumentada. Entonces fue como si lo hubiera vivido por menos de tal vez un minuto o un segundo.
es que el tiempo es algo que no puede entenderse. Todo cambia allí, pero de cualquier forma sé que fue un momento muy breve en el cual pude entender lo que estaba ocurriendo. Estaba en emergencia, la operación se había complicado y al principio no podía entender qué tipo de cambio había ocurrido, pero luego de esta aceleración del tiempo comencé a notar cómo me encontraba ahora flotando a toda velocidad a través de lo único que puedo describir, que es un túnel absolutamente oscuro en el que había algunos destellos por momentos, pequeños chispazos de luz, y más adelante en el túnel brillaba un pequeño punto de un color amarillento. Este punto comenzó a acercarse rápidamente porque estaba avanzando a través del túnel hacia ese punto, y fue muy curioso lo que sentí, porque al llegar a este lugar amarillento, a ese punto que me esperaba al final de ese túnel, sentí exactamente como si cayeras desde un tobogán a una piscina. Simplemente caí en un lugar muy extraño. Era un lugar completamente vacío y no podía comprender la ubicación de mi cuerpo. Todo era relativo. No había una sensación clara de lo que era arriba o abajo. Simplemente yo estaba flotando en ese lugar. Se había detenido el viaje a través del túnel para llegar a ese lugar en el que el aire parecía brillar con un color amarillo lechoso, algo bastante similar a una niebla, pero una niebla con una densidad mucho mayor a cualquiera que podamos experimentar en este mundo. Y podías ver a través de ella esta iluminación de color amarillento, casi como podrías verla si fueran los faros de un automóvil a través de la niebla más densa que puedas imaginar. Luego de esto fue instantáneo. Frente a mí aparecieron 5 figuras humanas muy brillantes, también de un color amarillo, y claramente sentí que uno de ellos era el principal. No podía observar los detalles, pero sentí que este ser principal era una mujer, pero no pude saber nada más sobre ellas. No tenía ningún tipo de sentimiento similar a la cercanía o a conocer a estos seres. Simplemente estaban allí y yo intentaba distinguir los rasgos de su rostro, de este ser principal femenino, pero es extraño que cuanto más intentaba hacerlo, menos podía ver. Y sin embargo, cuando decidí darme por vencida, porque entendí que no iba a poder ver su rostro, comencé a poder percibirlas. Veía levemente las facciones de su rostro, casi de la misma forma como cuando tratas de ver algo con los costados de tus ojos, con tu visión periférica, pero de ninguna manera podía distinguir de forma exacta los rasgos. Este grupo irradiaba una sensación muy cálida de bienvenida, y comenzamos a comunicarnos a través de los pensamientos. Ellos me llevaron a un lugar muy extraño que estaba en medio de esta niebla amarilla. Lo único que puedo hacer es describir esto como 3 esferas perfectas que estaban situadas en forma de triángulo, un triángulo equilátero, y en el medio de ellas había otra esfera más, pero mucho más grande que las otras 3. Yo pregunté entonces qué era eso que estaba viendo,
y no recibí ningún tipo de respuesta, pero sí que sentí una especie de cambio. Al principio no podía entender qué tipo de cambio era, pero comencé a notar cómo esta niebla amarilla se iba oscureciendo poco a poco y comencé a sentir como si estuviera moviéndome. Fue entonces cuando esta niebla amarilla se volvió de un color azul oscuro, luego pasó al negro, y esto terminó por convertirse en un cielo oscuro en el cual había estrellas. Era inmenso, era un panorama tan amplio que sorprendía simplemente por su extensión. De alguna manera tuve cierto conocimiento, comprendí que si giraba mi cuerpo podría llegar a ver la tierra detrás de mí. Esto lo supe de una forma instintiva, por lo que me volví y tuve el asombro más inmenso al ver esta encantadora vista de nuestro planeta. La Tierra se veía tan maravillosa y se sentía tan cercana, y algo importante es que pude sentir que en realidad la Tierra estaba viva, era un ser vivo, es como si el planeta mismo fuera un ser. Y mientras estaba admirándola, lo cual ocurrió por un buen rato, miré luego a mi alrededor y noté que había cientos de pequeños objetos que no podría describir. Eran pequeños objetos que giraban alrededor, pero podría decir que en general estos objetos eran de dos tipos. Los primeros no podría describirlos, era algo para lo cual las palabras no alcanzan, pero solo puedo decir que eran unos objetos sin una forma clara, que me resultaban desagradables, distorsionados. Parecían estar formados por diferentes partes ensambladas y no sé qué más decir de ellos. Simplemente no puedo describirlos. Parecían ser objetos extraños que no me producían agrado, pero el segundo tipo era muy diferente. Estos eran una especie de estructuras resplandecientes que estaban también formados por diferentes capas de materia, pero se veían de una sustancia mucho más fina, y allí además podía entender que dentro había entidades vivas. Sabía que de alguna manera estos grandes objetos estaban habitados. Allí había alguien. Comencé a centrar mi atención en estos extraños objetos, en estas estructuras que no podría describir, pero así fue como pude percibir que alrededor de ellos había algún tipo de seres vivos, los cuales eran de por lo menos 3 o 4 tipos diferentes. Esta situación me confundió en extremo, porque todo había ocurrido tan rápidamente. Ahora estaba viendo esto y cerca de mí estaban estas estructuras con esos seres. Eran particularmente estos, unos seres muy altos. Diría que tal vez medirían 2,5 metros o tal vez 3 metros de altura. Eran seres muy altos y claramente estaban observándome, podían percibirme. Lo único que se me ocurrió es preguntarles quiénes eran, y la respuesta de estos extraños seres fue que ellos eran mis amigos.
Esto es exactamente lo que dijeron. Al preguntar quiénes eran, ellos dijeron, tus amigos. Y yo les pregunté qué era lo que estaban haciendo allí, y en cambio de responderme, lo que hicieron es señalar todos juntos hacia la tierra, la cual estaba en ese momento a mi lado izquierdo. Yo entonces giré hacia ella y pude ver algo que solo podría describir como una especie de rayo de luz azul enorme, similar a como se vería un láser que estaba viajando por el cosmos en dirección a la Tierra. Pero era extraño, porque no era como un haz de luz, el cual no tuviera un principio o un final, sino que era en realidad algo similar a un tren, porque un rayo de luz se extiende, pero en este caso esta especie de luz era algo que tenía su principio y su final. Por eso es que me recordó a algo así como un tren, aunque solo se veía como un rayo de luz, azul y muy intenso. Este rayo, por llamarlo de alguna forma, terminó por llegar a la Tierra y la atravesó. Pareció atravesarla y luego continuó a través de ese infinito cosmos que me rodeaba. ¿Y cómo explicar lo que ocurrió? Lo único que puedo decir es que la Tierra comenzó a brillar intensamente con un maravilloso halo de color azul, y pude sentir que en ese momento había ocurrido un gran evento, algo muy significativo en la Tierra, lo cual era muy bueno. Sentí casi como si pudiera percibir lo que ocurría allí abajo en la Tierra. Sentía una gran alegría, una vivacidad, casi como si hubieras despertado a una colmena, y se sentía una sensación de alegría muy intensa. Esto fue para mí muy sorprendente porque se sentía como si toda la vida en la Tierra se hubiera despertado a algo superior. Podía percibir en esos momentos una especie de paz y a la vez de alegría, de entusiasmo en toda la humanidad. He de decir que fue algo hermoso para mí. Era como una enorme sensación de plenitud que brotaba a la vez de todos los seres que había en la Tierra. Luego de ser testigo de este maravilloso hecho, sentí que fui de vuelta hacia la Tierra. Lo que sentí fue como si la misma fuerza de gravedad me jalara de regreso a la Tierra, y los seres espirituales aún estaban allí, y solo logré despedirme de ellos con un gesto, y ellos me devolvieron el saludo con una sonrisa, pero en realidad fue algo difícil de describir porque no podía ver que ellos tenían una sonrisa en sus rostros, sino que podía sentir que ellos estaban sonriendo. Así que volé nuevamente hacia la Tierra y fue algo extraño y bastante emocionante por las sensaciones que generaba este viaje. Literalmente estaba volando hacia la Tierra o siendo absorbida por la fuerza de gravedad hacia abajo, y en un momento, mientras me encontraba viajando a una velocidad muy alta, volví a encontrarme con esta especie de niebla amarilla, así que dejé de caer o de aterrizar en la Tierra y permanecí en un estado de ingravidez, tal como antes había ocurrido en esa zona extraña de una niebla luminosa y amarillenta. Entonces, mientras aún podía percibir que este grupo de seres elevados
seguían siendo conscientes de mí y estaban también a un lado. Comencé a ver cómo se acercaban a mí dos chicos. Uno posiblemente tendría unos 7 años y el otro unos 14. Ellos me dieron la bienvenida y fueron ellos los que de alguna manera me llevaron hacia otro lugar partiendo de esta niebla. Es como si se hubiera formado una representación, casi como una escenografía, una especie de modelo de lugar formado por la misma niebla amarilla, y esta especie de escenario comenzó a tomar mayor y mayor detalle hasta que terminó por convertirse en algo completamente real. Ahora nos encontrábamos junto a estos dos niños en medio de una zona montañosa al lado de un lago relativamente grande. Allí parecía ser el principio del otoño. El paisaje en ese momento era otoñal y nos sentamos en la orilla de aquel lago, simplemente mirando la naturaleza. Fue algo muy pacífico y hasta aquel momento estaba muy tranquila. Permanecimos así y luego este escenario comenzó a cambiar, tal como si comenzara a transcurrir a gran velocidad el tiempo. Entonces pude ver las hojas de los árboles cómo se volvían más y más amarillas y luego se caían. Luego llovió y comenzó a nublarse. Todo esto continuó durante mucho tiempo. La lluvia comenzaba y luego paraba. Luego llegó la nieve y el lago se congeló por completo. Pude saber, a pesar de que esto lo vivía a una enorme velocidad, que había nevado durante mucho tiempo. Luego esta nevada cesó y durante años estuvo congelado. Fue un invierno extremadamente largo. Y luego supe que esto fue un suceso que verdaderamente había tenido lugar en la Tierra. De otra manera nunca hubiera creído que esto pudiera ser real. En realidad sabía que era cierto, pero no podría haberlo comprendido de ninguna manera. No podría haber identificado este lugar con la Tierra tal como la conocemos. Pero sí que hubo un período en la Edad Media en que ocurrió esta helada que se extendió durante mucho tiempo y fue un proceso muy difícil para el ser humano. Así que comprendí que esto estaba perfectamente relacionado a lo que luego vi. La nieve en cierto punto comenzó a retirarse, comenzaron a derretirse los hielos, comenzaron a correr gotas y nuevamente a fluir el agua. Recuerdo en ciertos momentos percibir incluso cómo el lago comenzaba a crujir ensordecedoramente mientras el hielo se derretía. Y esto fue algo que siempre me ha causado una gran intriga, porque nunca he escuchado que el hielo cruja de esa manera, así, en toda mi vida. Luego, claramente, llegó la primavera, todo comenzó a florecer nuevamente, hasta llegar incluso a un verano sofocante, en el cual podía percibir que había muchos insectos, y luego volvió a ser un otoño temprano. Hasta hoy no puedo comprender exactamente el porqué de haber visto este periodo amplio de tiempo y cómo transcurría de temporada a temporada este ciclo anual de las estaciones, pero así ocurrió. Hasta que en cierto momento estos dos niños señalaron un camino que estaba
hacia la derecha del lago y que pasaba por debajo de un cerro, y en ese camino pude ver que había una persona caminando. Esta persona me resultó muy alta, un verdadero gigante, pero en realidad tendría alrededor de 1,80 m. Probablemente esto suena gracioso, pero así es como lo percibí. Sentí que era una persona extremadamente alta, lo cual tiene cierta lógica, con lo que, siguiendo, contaré. Estaba evidentemente viendo un periodo de la Tierra en el cual, en general, las personas tenían una altura bastante inferior a la que hoy es lo normal. Tal vez fuera por eso que me parecía que esta persona era excesivamente alta. Y es así como puedo entenderlo. Esta persona era un hombre. Él caminaba un poco encorvado y tenía tal vez entre 40 y 45 años y avanzaba por el camino sobre un carro con un caballo. Yo pude saber de alguna manera algunas cosas sobre él. Podía saber a ciencia cierta que esta persona estaba regresando de un viaje de 2 o 3 días a una ciudad vecina donde había ido a vender algo. Luego lo vi bajarse y caminar. Se lo veía pensativo y abatido. Caminaba con su mirada hacia el suelo, hasta que se hizo oscuro y llegó la noche. De repente y de forma inesperada, aunque no lo puedo comprender, yo simplemente me convertí en ese hombre. Veía todo desde su propia perspectiva. Y fue cuando entendí mucho más sobre esta persona. Pude saber, como si se tratase de mí misma, que él tenía una mujer pequeña y tenía además 8 hijos, y el último había nacido recientemente. Sabía que él era un campesino muy pobre, que apenas podía mantener a su familia, pero en realidad entre los demás campesinos se le consideraba una persona de clase media. Su lengua materna era indudablemente el alemán. Lo sabía, pero también podía sentir que hablaba bien el francés. Sabía que él vivía fuera de la ciudad y que cultivaba la tierra. Entendí todo esto cuando comencé a mirar a través de sus propios ojos. Él dio la vuelta a la colina y frente a él se reveló una amplia planicie en medio de la cual podía verse a lo lejos una ciudad bastante desagradable, gris, de aspecto depresivo, al menos desde nuestro punto de vista. Una pequeña ciudad de aspecto de la Edad Media. Entonces él caminó hasta llegar a la ciudad y entró. Lo que vi a través de sus ojos fue algo para mí muy sorprendente, porque es algo que no puedes ver ni siquiera en las películas sobre la Edad Media, en las que intentan mostrar lo dura que era esa época en realidad. Lo que veía era que este hombre avanzaba como si fuera yo misma por unas calles de aproximadamente 2 metros de ancho, muy estrechas. Estas estaban cubiertas con lodo y excrementos de animales y de humanos. Era algo en verdad desagradable. También en cierto momento se acercaba a él una anciana con un aspecto muy malo, sin dientes, muy fea, sucia y desagradable, casi como pensaríamos en una bruja, y ella le acercaba algo a su cara, algo repugnante que pretendía venderle. Y en uno de los cruces de las calles, que tenía aproximadamente
1,5 metros de ancho, podían verse unos niños muy sucios y apenas vestidos que lo miraban, o tal vez me miraban, con los ojos muy abiertos, y claramente parecían tener algún tipo de defecto mental. Él se abría paso entre la multitud en una escena muy desagradable hasta que llegaba al centro de la ciudad, y en una plaza estaban reunidos todos los ciudadanos. Ellos se encontraban detrás de un cordón formado por soldados que vestían unas cotas de malla muy extrañas y también llevaban espadas. Recuerdo que las personas más altas tal vez tendrían alrededor de 1,60 metros de altura. Entonces yo veía todo a través de los ojos de este hombre, que claramente era más alto que la media, y en la mitad de la plaza podía verse 4 patíbulos, y había personas las cuales iban a ser ahorcadas. Ellos tenían cuerdas alrededor de sus cuellos, y en ese momento este hombre, a través de cuyos ojos podía mirar, centró su vista en uno de ellos, y pude ver que esa persona en realidad era su hijo, quien en realidad era ese niño de 14 años que me acompañaba junto al otro, algo más pequeño. Allí vi algo terrible y comencé a comprender lo que estaba ocurriendo. En ese momento las personas fueron ahorcadas, y este hombre, que aún traía su caballo sosteniéndolo de las riendas, se llenó de furia y corrió con ira hacia la horca. Fue entonces cuando uno de los soldados lo interceptó y acabó con su vida, hiriéndolo justo en el corazón. Vi cómo entonces el hombre caía al suelo y moría, e instantáneamente yo comencé a observar todo lo que ocurría allí, como si fuera una especie de espíritu invisible que se encontraba entre esa multitud. Recuerdo que al ver esa situación, la multitud de alguna manera enloqueció, rompieron el cordón de guardias, y allí comenzó una terrible pelea en donde hubo muchos muertos. Entre la multitud sabía que estaba la esposa de este hombre, que también era la madre del niño que había muerto, junto con otro de sus hijos que sabía que tenía 7 años, pero en realidad a mi vista parecía ser un niño de apenas unos 3 o 4 años. Fue algo que prefiero no describir, pero ese otro niño también perdió su vida a manos de un soldado que lo atacó sin ninguna razón aparente. Este era el otro niño que me acompañaba. Luego de ver eso, yo fui presa de un descontrol interior absoluto. Estaba en shock. Mi conciencia estaba absolutamente fuera de sí. No podía dejar de ver dentro de mí todo lo que había visto en ojos de ese hombre. Estaba llorando y temblando, aunque no tenía un cuerpo físico. En realidad, en esos momentos me percibía como un alma, pero aún así podía sentir lo equivalente a estar llorando y temblando. Y estos 2 niños me calmaron, intentaron calmarme durante mucho tiempo, hasta que recuperé el sentido.
Y cuando lo hice, ellos me sacaron de esta especie de maqueta o simulación que volvió a transformarse en la niebla amarilla, y aún estaba allí este grupo de seres superiores a un lado, y en apariencia ellos estaban esperando a que pasara por este proceso. Luego, repentinamente, todo oscureció, como si alguien hubiera apagado la luz que invadía esa niebla, y me asusté mucho, pero más aún cuando vi que todos parecían preocuparse también. Entonces yo también entré en pánico y comencé a gritar: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero los demás solo me observaban, también en cierta forma preocupados, compartiendo el horror y el dolor que estaba sintiendo por todo lo que estaba viviendo. Yo sentía que de alguna manera en esos momentos me podría suceder algo malo, y que esto sería en los próximos momentos. Entonces, por alguna razón, parecía no poder ser ayudada por nadie. Ellos simplemente me observaban y podía sentir que, a pesar de todo, ellos también estaban de alguna manera muy perturbados. Pero fue entonces cuando comencé a escuchar una voz que aparentaba estar muy, muy lejos de mí. Y esta voz me decía: cálmate, todo estará bien, todo está bien. Comencé a escuchar esta voz que repetía esto y me calmé un poco. Y al cabo de unos momentos, todo comenzó a brillar nuevamente, y vi cómo el grupo también en cierta manera recuperaba el aliento. Podía percibir que había en ellos un enorme alivio. Luego de haber ocurrido todo esto, debo decir que hablé con mis padres sobre mi experiencia, y al contarles sobre estos últimos momentos, mi madre comenzó a llorar y me dijo que durante toda mi operación ella había estado hablándome internamente esas mismas palabras. En realidad, era ella quien me sacó de esa oscuridad en la cual yo había caído y de la que aparentemente nadie podía liberarme o ayudarme en aquel momento. Sin embargo, esa voz que me decía que me calme y que todo estaría bien, me sacó de toda esa oscuridad, y había sido ella, había sido mi madre, y sus palabras hablándome interiormente desde su corazón mientras yo estaba siendo operada. Luego, lo que recuerdo es que estos dos niños me guiaron hacia un lado de la niebla y tuvimos una conversación muy seria, de la cual no recuerdo los detalles, pero ellos me habían advertido que me olvidaría de lo que estábamos hablando. Y así fue. Ellos me hablaron, sí, lo sé, sobre cosas que se avecinaban en mi vida, y fue una conversación muy larga, y al final de ella nos despedimos y yo simplemente me encontré en la mesa de operaciones. Pude sentir que había vuelto demasiado rápido, así como también demasiado rápido me había ido. Pude percibir cómo estaban cosiendo mi cuerpo, pero no podía decir nada, no podía moverme ni mostrar que estaba despierta y que me dolía. Esto fue algo muy difícil también, pero creo que hablar de ello no tendría sentido. Y en este periodo de tiempo recuerdo estar con mi conciencia yendo y viniendo del cuerpo o de la percepción física de él. Y
recuerdo que fue entonces cuando vi a estos niños que me saludaban desde lejos en esa niebla amarilla y me repetían que pronto volveríamos a encontrarnos. Hoy creo que comprendo mucho más sobre lo que ocurrió, aunque por ser mi propia opinión, creo que no es importante hablar de esto. Hoy puedo saber que una de las tareas que estábamos discutiendo en esos momentos con estos niños y que luego olvidé, ahora está completa. Esto es algo muy personal y por esto no lo diré. Y sé que también aquel día en la mesa de operaciones yo debía haber muerto y no debería haber vuelto a la tierra nuevamente para seguir con esta vida. Pero hubo seres con alto poder espiritual que de alguna forma me redimieron y que si no hubiera ocurrido esto, debido a cosas que sé que había hecho mal en otros tiempos y también en lo que era mi corta vida hasta entonces en este mundo, yo iba a terminar en algún tipo de realidad inferior, la cual creo que podríamos llamar infierno, aunque yo no lo llamaría así. Pero sí tendría que pasar por un periodo de limpieza debido a malas acciones de un pasado que no pertenecía a mi vida actual, pero también a grandes errores que había cometido hasta entonces en esta vida. Y no importaba que incluso yo fuera muy joven, porque esas malas acciones que había hecho antes aún tenían peso y no estaban resueltas, y era muy necesario para mi propia alma que fuera llevada a un plano en donde yo pudiera redimirme de todas esas acciones graves que habían formado parte de un pasado muy lejano. De esta forma yo iba a liberarme de esos pesos de mis acciones antiguas e iba a poder volver a la vida en la tierra, en otra vida, para continuar así mi aprendizaje. Esto lo supe, pero aún volviendo luego de ese periodo en ese lugar, yo solo podría retornar a la tierra con un destino pesado sobre mis hombros. A pesar de no poder detallar estas cosas, hoy sé cuáles fueron los hechos que determinaron que en lugar de este destino tan oscuro, yo pudiera en su lugar volver a esta vida, que mi cuerpo sea sanado y continuar con mi aprendizaje. Después de esta experiencia de muerte física, creo que desperté instantáneamente siendo una nueva persona. Con el tiempo y luego de esta experiencia cambié mucho y hoy tengo otra comprensión del mundo y de lo que tengo y no tengo que hacer. Entendí que tengo una gran necesidad aún de crecimiento y de iluminación espiritual, y que este en realidad es mi único camino y mi única meta, y que sin esto la vida no tiene ningún sentido y es un tiempo perdido. Y esto se aplica no solo para mí, sino para todos los seres humanos. Después de la operación, tuve incluso por cierto periodo de tiempo la capacidad de ver hacia adelante en el tiempo, ser consciente de algunas cosas que estaban en mi porvenir y también recordar cosas que hoy entiendo como posibles experiencias vividas en otras vidas pasadas a esta. Quiero decir que para mí gran pesar
he quedado muy decepcionada por mi baja conciencia en el pasado, pero sé que, en cierta manera, esto es parte de la historia de todos los seres como conciencias individuales y que los errores son parte de nuestro camino para aumentar nuestro entendimiento y nuestras virtudes interiores. Todos cometemos grandes equivocaciones y es importante que entendamos la necesidad de cambiar esas partes que están en oscuridad aún en nosotros mismos e iluminarlas con la luz del amor y de las acciones correctas. Poco a poco esto nos eleva y nos lleva a nuevos niveles de existencia. A quienes hayan sabido de mi experiencia, quiero decirles que en realidad morir no es algo especial. Mucho más especial e importante es vivir y además ser conscientes del rol y el propósito de nuestras vidas. Lo último que quiero decir es que además no dudo de la existencia de Dios como un poder sabio y su esencia es enteramente amor, compasión y perdón. Él nunca rechaza nada de lo que se le pide, pero indudablemente da la mayor parte a aquellos que quieren acercarse a Él. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.